¿Hay manera de explicar para qué tiene que servir la ley de vivienda? ¿Por qué ha sido tan controvertida? ¿Qué tiene que dilucidar o qué figura que ha dilucidado? De la manera más sintética posible. No sé si tiene sentido esta pregunta o si es un oxímoron explicar la ley de vivienda de manera sintética, pero bueno, ya hemos hablado mucho, con lo cual supongo que habrá temas que... Bueno, las leyes expresan intentos de formas de solución de problemas y equilibrios de fuerzas. Entonces, España ha estado del 78 hasta hace 3 días sin ley estatal de vivienda, y eso no era casual, era más funcional a unos intereses que a otros, y se hacía la asunción de la vivienda es una competencia autonómica. Por cierto, no como he oído en algunos sitios, que me ha hecho mucha gracia, es que se ha transferido a las comunidades autónomas. No, siempre fue autonómica. Porque aparece en el listado de la Constitución de competencias mínimas que una comunidad autónoma tiene que asumir cuando se constituye. Y entonces ya te quedas tranquilo y dices, la vivienda es autonómica. Ya, pero esto es mucho más complicado. ¿Por qué? La regulación del crédito hipotecario, la regulación de los valores del suelo desde el punto de vista inmobiliario. Muchas cosas que tienen que ver con seguro, reaseguro, caución, etc. Es decir, hay un conjunto de competencias mercantiles, civiles y procesales, bueno, la LAU, los desahucios, todo eso es estatal. Empezamos poco sintéticos, ¿eh? Empezamos poco sintéticos. Bien. Pero sigue. Intento reconducir. Entonces, la competencia es autonómica, pero resulta que hay un montón de competencias estatales. Sí. Después, que percuten fuertemente. Después, si la competencia es autonómica, el dinero tendría que estar ahí. Sí. No, el dinero está en el Plan Estatal de Vivienda. Bueno. Entonces, el no competente, una labor gratis et amore, hace fomento y dice, a las comunidades autónomas que quieren hacer esto y esto, yo les doy recursos. No tienen ninguna, no hay capacidad normativa. Pero pervierte el sistema. Porque claro, solo las comunidades autónomas con muchos recursos propios dedicados a la vivienda le pueden decir al Estado, muy bien, muchas gracias, tomaré una parte y la otra no. Pero en general lo que hace la gente es aceptar porque no le queda más remedio. A todo esto le vamos a añadir una complejidad. La legislación urbanística, que también es autonómica, cuando se despliega a nivel municipal y se hacen planes generales de ordenación urbana y hay decisiones que tienen que ver con la vivienda, especialmente con la vivienda protegida, eso se hace a nivel local. Bueno, esto es, en la doctrina le llama a la vivienda un problema maldito. En un problema maldito tienes una distribución competencial maldita. Sí. Y básicamente la forma de salir de esto hasta ahora era, mira, no la liemos, que dicen que la competencia es autonómica, no hagamos ley estatal. ¿Por qué ha saltado esto por los aires? Bueno, porque no hay millennials y centennials en la calle rasgándose las vestiduras y abriéndose las venas. Pero bueno, hay bastante gente de esas generaciones bastante preocupada, que supongo que hacen presión sobre los partidos políticos y en algún momento se ha llegado al consenso relativamente amplio de que algo había que regular. También es verdad que hay un acuerdo de gobierno entre dos fuerzas políticas, que una apretaba más, la otra iba un poco más con el freno de mano, pero han acabado haciendo y además han tenido socios parlamentarios para ello, que en algunos casos han tirado para hacer la ley más intervencionista. Entonces, ¿qué es lo único que sale en los medios de comunicación sobre la ley? El rent control. Es de lo único que se habla. La ley tiene bastante... No, hombre, no. Es prácticamente de lo único de lo que se habla. No es verdad. Bueno, y no me... No me parece raro. Pero se habla de muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pues de la financiación, del acceso a la vivienda para jóvenes y familias, en fin, sí, unidades, hogares con niños a su cargo. Se ha hablado mucho de esto, del ICO y compañía, ¿no? Creo que es tiempo... igual estoy diciendo una tontería, pero son hipotecas al 100%, con un aval del ICO. Sí, eso no está en la ley. ¿Eso no está en la ley? Pues mira, ya está. Como la he cagado una vez, no la quiero cagar más veces. A lo que voy, no es que tú la cagues y yo acierte, porque claro, es mi campo y tú trabajas un montón de cosas. No, a lo que voy es que la ley regula una serie de cuestiones. Por ejemplo, la ley, lo hemos contado antes en la historia de dónde veníamos, etc. La ley establece que si los suelos están calificados como de vivienda protegida, las viviendas no son descalificables. Está asumiendo el modelo vasco a nivel de todo el Estado. La ley establece otra cosa más, que esto no es modelo vasco, es modelo catalán, y es que una parte de las reservas legales de suelo para vivienda protegida no son para cualquier tipo de vivienda protegida. Tú no puedes venderla o alquilarla, tienes forzosamente que alquilarla. Y además no es una parte menor, es la mitad de la reserva.
Esto lo importa el Estado del Decreto Ley ¿Vale? 19/2021, si no me equivoco, de Cataluña. Bueno, hay una serie de normativas que tienen que ver con cómo se generan instrumentos urbanísticos y a veces económico-financieros para generar la mayor cantidad posible de vivienda protegida que después no se pierda. Sí. Queda claro. Esto queda claro. Es una cosa que hace y la ley. orientada básicamente hacia el alquiler. Eso no se está hablando y es un tema importante en el que, en teoría, hay bastante consenso entre izquierdas y derechas. O sea, de hecho entiendo que es el más importante de todos. Bueno, pero no está en el debate. Es verdad. No está en el debate. Después, hay un paquete importante sobre temas que tienen que ver con desahucios, que esto también algunos medios de comunicación pues o lo ponderan mucho o incluso lo retuercen, que es qué ocurre cuando el desahuciado es una familia vulnerable, y porque nosotros teníamos hasta la fecha, esto se ha cambiado ahora, una legislación procesal que a los jueces les ataba de pies y manos, porque los jueces básicamente lo que tenían que comprobar es, ¿el inquilino paga o no paga? Si no paga, hay que ejecutar. Y punto. Lo estoy diciendo muy a lo bruto, pero bueno, básicamente es lo que decía la legislación procesal. Ahora la legislación procesal lo que dice se crean grises. Lo que dice es, el que no paga es vulnerable. Bueno, usted se lo tiene que notificar a la administración pública. Y la administración pública tendrá que decir si puede poner para paliar esa situación medios. Que aquí no van a ser viviendas, porque no tenemos viviendas suficientes, pero pueden ser ayudas. Y diferencia entre si es gran tenedor o es pequeño tenedor. A mí el nombre no me gusta, pero el que se diferencie entre quien solo es propietario de una vivienda y quien es propietario de varias, no me parece que tampoco sea una barbaridad legislativa. Son situaciones distintas y pueden tener tratamiento jurídico diferente. Entonces, resumiendo mucho, mucho. Pero básicamente lo que la ley acaba de decir es, miren, si es un pequeño tenedor, el arrendador de la vivienda, y la familia es vulnerable, quien tiene la obligación de comerse el marrón es la administración. Esto ya sé que en muchos lugares de España genera problemas porque no hay suficientes viviendas ni fondos, pero materialmente en Cataluña, por lo menos en la Barcelona metropolitana, eso ya estaba ocurriendo. A través de diferentes sistemas de ayudas, de concertación, etc. Y después lo que dice es, si usted es gran tenedor, que se puede discutir cuál es la categoría, pero aún si usted tiene más de X viviendas, usted tiene que hacer un proceso de mediación previa, tiene que intentar llegar a una solución y tiene que cumplir con una serie de hitos antes de que el tribunal pueda autorizar la ejecución hipotecaria. ¿Vale? O sea, obligaciones para los grandes tenedores, VPO de alquiler, el tema de la gestión de los desahucios de otra manera, el tema del rent control en zonas tensionadas. Bueno, y ahora se me estará escapando, pero hay más cosas en la ley. La ley tiene una pretensión de ser la reguladora de aquello que los títulos competenciales estatales permiten para poder estructurar un marco común para todos. Y mi sensación es que hay mucha gente criticándola en los medios de comunicación que o no se la ha leído o como mucho ha leído 2 artículos. Y la ley no nace ex nihilo. O sea, nace en un contexto autonómico de muchas comunidades autónomas, de todos los partidos políticos que durante décadas han legislado. No importa ninguna técnica de la estratosfera. Todo viene de alguna comunidad autónoma. Por supuesto. Y sí, es más intervencionista de lo que habíamos tenido hasta la fecha porque no había ley estatal de vivienda, pero, y volvemos a lo del principio, depende de con quién hables. Si hablas con la generación más mayor, los boomers te dirán que es extraordinariamente intervencionista y que todo el mundo se ha vuelto loco. Y si hablas con millennials y centennials, te dicen, bueno, pues... y 2 huevos duros. Y entonces explícame lo del ICO o del acceso a la vivienda. Eso no está en la ley. ¿Dónde está entonces? No, lo que hizo el presidente del gobierno, y además fue una decisión muy personal del presidente, es... Ahora esta es interpretación personal mía y me puedo equivocar en todo. Cuando vio que no podía no aprobar la ley de vivienda, no solo porque su socio de gobierno se lo exigía y tenía un acuerdo de gobierno firmado, sino porque creo que las propias bases electorales del Partido Socialista le decían esto es un problema de primera magnitud. Cuando vio que no podía frenar, Presidencia de Gobierno compró todo. Y dijo, va a haber ley, la ley incluye el rent control, y dio la instrucción oportuna a cuadros del Partido Socialista en muchos lugares de España, que pasaron en 24 horas de criticarla agriamente a decir que era un instrumento que había que utilizar, uno más, no el único, pero un instrumento a utilizar.
Y entonces dijo, estamos cerca de la campaña electoral, vamos con todas. Y lanzó varias cosas. Lanzó un programa de construcción de vivienda protegida, bueno, reforzó un programa de construcción de vivienda protegida que ya había y puso en marcha muchas cosas, como son la Sareb, ahora ya pública, SEPES, que es una sociedad bastante poco conocida, pero es la Sociedad Estatal de Suelo. ¿Pero la Sareb cuántos pisos gestiona? Yo no lo sé. ¿Pero estamos hablando de muchos pisos? Estamos hablando de una cantidad que no será pequeña, teniendo en cuenta que estamos hablando de mercados muy atomizados. Si hablamos de cuántas viviendas hay en total, seguro que no es una cantidad... Pero claro, no son, supongo que no son viviendas en esas zonas tensionadas que interesan a la gente, ¿no? O sea, por definición, si son activos tóxicos... La Sareb ha ido vendiendo lo mejor que tenía. Sí, con lo cual ahora le deben quedar promociones el perfil comercial, sí, el más comercial, y le han ido dando las cosas un poco más complicadas o que no estaban desarrolladas. Sí. Pero bueno, disponen de vivienda... O sea, yo suelo decir que no hay una solución mágica ni una bala de plata y que hay que aplicar muchas cosas. Y aquí también vale en este específico subdebate, y es, ¿la Sareb tiene que jugar un papel? Sí. ¿Solo con la Sareb se puede resolver el problema de la vivienda? Ni de coña. SEPES, que es la Sociedad Estatal del Suelo, ¿tiene que movilizar suelo para que se haga vivienda protegida de alquiler en muchos municipios de España? Sí. ¿Solo utilizando SEPES va a funcionar? No. Hay que haber otra serie de actores. Pero lo que hace el presidente es decir, esto lo lidero yo, y lanzo varios mensajes. Uno, se ponen todos los mecanismos del Estado, de la Administración General del Estado, a disposición de hacer crecer la oferta de vivienda protegida y especialmente de vivienda protegida de alquiler. Eso es bueno. Lo que pasa es que es una promesa y ahora hay que ver cómo se va ejecutando. Las cosas se ven con los millones de euros y con los proyectos en marcha. Todo esto lleva además mucho tiempo. Después lanza otro mensaje y dice que en parte compra mercancía ideológica del mundo conservador. Y es... Sí. Yo avalaré... RS2. Sí. Vamos a hacer que esos centennials y millennials también puedan... Ahora es Thatcher 2, porque lo que copia es un programa británico que se llama el Help to Buy, que son las ayudas públicas para la compra privada de vivienda. El Help to Buy está bastante evaluado y sabemos lo que ha producido. Ha ayudado a alguna gente a comprar primera vivienda, pero sobre todo ha ayudado a los cambios entre primera vivienda y la siguiente. No segunda residencia, ¿eh? Ya te entiendo. No, cambiar de vivienda principal ha beneficiado más a esos grupos que a los que pretendían acceder a la propiedad. Y después no es una asignación de recursos muy eficientes y tiene más externalidades. Pero él compra también esto y dice, habrá avales respaldados por públicos para ciertas operaciones de compra de vivienda, con lo cual también pretende desactivar en parte, yo creo que sobre todo al Partido Popular. Y después dice... y esto está bien, y utilizaremos al máximo los fondos europeos del Next Gen también para esto. Y aquí, bueno, de la primera parte de los Next Gen, que son las subvenciones a fondo perdido, hay un paquete en torno a 6.000 millones de euros que son para vivienda. Es el componente 2 del programa de resiliencia y recuperación. Y ese componente 2 al principio estaba diseñado con 6.000 millones de euros exclusivamente para ayudas a fondo perdido a la rehabilitación de parque privado ya existente. Bueno, privado y público, pero parque ya existente. Y no había dinero para el lanzamiento de nuevas promociones de VPO para alquiler. Ahí hubo una cierta presión interna del sector y también un momento en el que yo creo que en el entorno de presidencia dijeron pa'lante. Ha habido un reparto y ahora hay 5.000 para rehabilitación y 1.000 para obra nueva de VPO para alquiler. Y a esto se le ha añadido, recordemos que el plan de resiliencia tiene una parte de subvenciones a fondo perdido y tiene otra parte del mismo importe, una parte muy relevante, que son créditos blandos. A nivel europeo hemos mancomunado deuda y también hemos mancomunado capacidades financieras. Entonces son créditos a muy largo plazo con tipos de intereses bajos para hacer inversiones estructurales. Y a eso, ahora, a través del ICO, también se le quiere dedicar un dinero importante. Vale. Entonces, todos estos mensajes que lanza básicamente Moncloa en el final del anterior mandato no son malos. Yo tengo mis críticas a lo de avalar la compra. Sí, ya lo he entendido. A lo que tampoco me opongo depende de en qué condiciones. Porque, por ejemplo, si fuese avalar a cierta gente para comprar viviendas protegidas en derecho de superficie, conservando la propiedad pública del suelo, tampoco me parecería mal, porque, bueno, es que se hacen en muchas administraciones.